Dale. Buen día a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a tocar un tema interesante de las hipertensiones arteriales secundarias. Es un capítulo interesante porque siempre comporta el desafío de tener que llegar al diagnóstico. Y muchas veces el diagnóstico de las hipertensiones secundarias debido a algunas causas endocrinas son evidentes desde el punto de vista de la clínica y otras veces no, otras veces tenemos que sospechar y tenemos que ir teniendo en cuenta algunos puntos interesantes para llegar al diagnóstico de este tipo de hipertensión. Es una hipertensión arterial secundaria, o sea que tiene todo lo que hablamos antes de hipertensión arterial secundaria, que puede aparecer en una edad temprana o que puede aparecer en una edad más adulta, pero de inicio brusco, que muchas veces es resistente al tratamiento y que no responde normalmente a los medicamentos antihipertensivos que conocemos, sino que tienen sus tratamientos y por eso es importante llegar al diagnóstico para poder hacer un tratamiento óptimo. Son bastante frecuentes, pero no como la hipertensión arterial primaria esencial, que obviamente es mucho más frecuente. Entonces, en adultos la prevalencia estaría en alrededor del 30% de las hipertensiones arteriales secundarias. Tiene la hipertensión arterial idiopática es el 90% y la secundaria es el 10%, pero todos estos porcentajes van a ir cambiando o van cambiando a medida que se van descubriendo factores. O sea que si yo, por ejemplo, estoy en un lugar que tiene una alta capacidad de llegar a diagnósticos, este 10% puede ir al 15% o un poco más incluso porque se llegan a diagnósticos más finos. Pero centrándonos en las causas endocrinológicas de hipertensión, están estas entidades clínicas como el hiperaldosteronismo primario, que vamos a conversar de qué se trata, el feocromocitoma, el síndrome de Cushing, la acromegalia, el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, el hiperparatiroidismo y otros como patologías que producen aumento de la producción de corticoides u otro tipo de hormonas. Entonces, centrándonos que hay glándulas endocrinas que producen hipertensión arterial cuando mal funcionan, digamos. La suprarrenal puede producir hipertensión arterial, la tiroides puede producir hipertensión arterial, la paratiroides puede producir hipertensión arterial, la hipófisis puede producir hipertensión arterial, entonces tenemos que llegar a esos diagnósticos. La siguiente. Bueno, entonces, ¿cómo sospechar hipertensión arterial secundaria? Hipertensión resistente, más de 140-90 a pesar de 3 medicamentos que le estoy dando a la persona. Hipertensión arterial severa, 180-110 milímetros de mercurio. O personas que tienen un incremento abrupto de la presión arterial en un paciente previamente controlado. Yo le voy siguiendo al paciente y de repente su presión arterial se hace totalmente incontrolable. Ahí tengo que sospechar una causa secundaria que pueda tener algún rol en esa hipertensión. Inicio temprano de la hipertensión, antes de los 30 años, no es habitual que una persona de menos de 30 años tenga hipertensión arterial. Tenemos que buscar una causa secundaria. En otros pacientes sin factores de riesgo, también tenemos que buscar si no tiene obesidad o algo así. Inicio prepuberal, signos y síntomas sugestivos de una etiología secundaria, las causas endocrinas nos van a mostrar.
esta persona, nosotros decimos, bueno, esta persona tiene una alteración clínica y bueno, vamos a ver si la hipertensión es debido a eso. Hipertensión con antecedentes familiares de accidente cerebrovascular a edad temprana. Hipertensión arterial que se acompaña de hipopotasemia espontánea o le doy un medicamento tipo diurético y hace una tremenda hipopotasemia. Eso no es común, tengo que buscar una causa secundaria. Y personas que tienen un incidentaloma suprarrenal o adrenal y que encima tienen hipertensión arterial. Entonces, cuando nosotros sospechamos de una hipertensión arterial secundaria endocrinológica, tenemos que pensar en glándulas suprarrenales, en tiroides, en hipófisis y más raramente paratiroides. La siguiente. ¿Qué es el hiperaldosteronismo primario? ¿Se acuerdan ustedes de la glándula suprarrenal? La glándula suprarrenal, esas glándulas chiquititas que parecen gorro frigio realmente, que están por encima de los riñones y tienen dos componentes histológicos, estas glándulas suprarrenales. Un componente que es la corteza suprarrenal y otro componente que es la médula suprarrenal. La corteza suprarrenal otra vez tiene tres capas. La capa glomerular, que es la más externa, la fasciculada y la reticular. Y la capa glomerular de la corteza suprarrenal se encarga de la producción de mineralocorticoides, y de los cuales el más común de todos es la aldosterona. La capa reticulada se encarga de la producción de glucocorticoides, de los cuales el más común de todos es el cortisol. Y la capa fasciculada secreta un poco de cortisol y un poco de andrógenos, androstenediona y otros. Entonces, la glándula suprarrenal, la corteza suprarrenal produce corticosteroides. La capa glomerular produce mineralocorticoides, esos corticoides que producen cambios en los minerales, en sodio, potasio, o sea, aldosterona. La capa fasciculada produce también corticoides de esos que aumentan mucho la glucemia, que producen hiperglucemia, por eso se llama glucocorticoides. Y ambos, cuando están en aumento, producen hipertensión arterial. El glucocorticoide también tiene un efecto mineralocorticoide, no potente, pero tiene efecto al fin. Esa es la corteza suprarrenal. Ahora, la médula suprarrenal tiene otro origen embriológico, deriva del ectodermo, es del sistema cromafim y está nomás pegada a la suprarrenal, pero en realidad son como dos órganos diferentes. Esa médula suprarrenal produce catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, que son sustancias vasopresoras, o sea, son vasoconstrictoras por naturaleza. Entonces, la suprarrenal se divide en dos partes, en la corteza suprarrenal, que tiene otra vez tres capas, y en la médula suprarrenal, que deriva del sistema cromafim y que es un ganglio simpático prácticamente. Entonces, luego de este repaso histológico, vamos a ver qué es el hiperaldosteronismo primario. El nombre me llama la atención. Se llama hiperaldosteronismo, quiere decir que tengo mucha aldosterona. Entonces, el paciente en cuestión tiene mucha aldosterona y quiere decir que la capa glomerular de la corteza suprarrenal produce aumento de la producción de aldosterona más de lo que realmente tiene que producir. Entonces, el conjunto de desórdenes con producción aumentada de aldosterona en forma apropiada, autónoma del sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Qué significa autónoma del sistema renina-angiotensina-aldosterona? Significa que cuando se gatilla el sistema, cuando por ejemplo hay una hipoperfusión renal, se produce renina, angiotensina 1, angiotensina 2 y luego aparece aldosterona. Entonces la aldosterona es debido al aumento de la renina y la angiotensina. Pero en este caso, en el hiperaldosteronismo primario, hay aumento de la aldosterona sin que aumente la renina y la angiotensina, aumenta solo, no, su aumento no es debido a la renina, angiotensina 1, angiotensina 2 y luego aldosterona, no, aumenta sin que haya aumento de renina, angiotensina, ¿entienden? Eso significa producción autónoma de aldosterona. Y es más, este aumento de la aldosterona hace que disminuya la renina y la angiotensina.
Estas proporciones están variables de acuerdo al lugar donde uno vive, pero acá encuentran que 10% de la población tiene hipertensión arterial. O sea, que una pregunta bastante tonta nuestra sería, ¿qué porcentaje de hipertensión arterial comporta? Esa clase de preguntas no deben existir. La primera causa de hipertensión arterial endocrina en adultos estaría más frecuente en la tercera y sexta década. Es bastante frecuente y cuando nosotros pensamos en esta patología es mucho más frecuente todavía. Produce hipertensión arterial, hay retención de sodio y agua, hay aumento de la eliminación de potasio e hidrogeniones. ¿Se acuerdan de las células intercaladas de los túbulos distales y colectores? Hay alcalosis metabólica y obviamente daño cardiovascular. Entonces, ¿qué es lo que hace la aldosterona normalmente? La aldosterona normalmente lo que hace es retener sodio y agua y elimina potasio e hidrogeniones. ¿Comprenden? Entonces, si yo digo, bueno, esta persona que tiene una hiperproducción de aldosterona va a retener más sodio y agua y va a eliminar más potasio e hidrogeniones. Entonces, porque retiene más sodio y agua, tiene hipertensión arterial. Y porque elimina más potasio e hidrogeniones, tiene hipopotasemia y tiene alcalosis metabólica. Entonces, ¿por qué es importante detectarla al aumento de la secreción de la aldosterona? El clásico, la hipertensión, retención de sodio. Entonces, hay algunas cuantas cosas que produce el aumento de la producción de la aldosterona. Produce remodelado colágeno, liberación de sustancias oxidantes, produce disfunción endotelial, produce hipertrofia ventricular izquierda. La aldosterona es una hormona muy profibrótica, potencia la acción de las catecolaminas y es muy protrombótica también. Por lo tanto, la aldosterona no es simplemente una hormona que produce retención de sodio y eliminación de potasio e hidrogeniones. La aldosterona también es un agente que produce un trastorno en la liberación de los radicales libres, que produce una disfunción endotelial, que esa hipertensión que va produciendo lleva a hipertrofia ventricular izquierda. La aldosterona casi siempre en la práctica médica, cuando hay fibrosis de tejidos, nosotros tratamos de inhibir la aldosterona, lo hacen los cardiólogos, lo hacen los clínicos en general para evitar la fibrosis del tejido miocárdico, la fibrosis renal, la fibrosis de otras partes. Entonces la aldosterona es un agente profibrótico también, es protrombótico también y potencia el efecto de las catecolaminas. Por eso la aldosterona es importante que detectemos su aumento en sangre. La siguiente. Entonces, las personas que tienen este problema tienen mayor mortalidad cardiovascular versus la población que tiene hipertensión arterial esencial, teniendo en cuenta el sexo, la edad y las cifras de presión arterial, porque la aldosterona da un tinte especial que hace que sea más complicado todo. Tratamientos específicos disponibles que atenúan y mejoran la condición del paciente. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo una hipersecreción de aldosterona? Si yo tengo un hiperaldosteronismo primario, yo le puedo dar algunos de los medicamentos que se conocen, pero lo que yo tengo que hacer es inhibir la aldosterona, inhibirle a esta hormona para que yo pueda mejorar la presión arterial de esta persona. Por eso, pero para llegar a eso tengo que hacer el diagnóstico. La siguiente. Un ratito antes, Lorena, el anterior, les quiero contar, yo les quiero contar una experiencia cortita que me pasó cuando estaba empezando en el internado rotatorio. Vino un paciente que no podía caminar y el hijo lo traía en brazos y le controlé la presión y tenía una presión gigantesca, 220, 130. Le pedí un análisis porque tenía miedo de cualquier cosa, no pasó ni siquiera por mi cabeza que este paciente podría tener algo como hiperaldosteronismo y tenía el potasio 1,8, algo así tenía el potasio. Tenía arritmia ya de hipopotasemia. Este paciente tenía un enorme hiperaldosteronismo primario, lo internamos, le pusimos potasio y el paciente volvió a caminar, su arritmia mejoraron y su presión arterial mejoró también.
Y este paciente no podía caminar por la hipopotasemia brutal que tenía, no tenía fuerza muscular, tenía una alcalosis metabólica fantástica y tenía un tumor productor de aldosterona. Entonces, el tratamiento se basaría en ese paciente en inhibirle a la aldosterona y si es que es operable, se operan estos tumores de la suprarrenal. Ahora sí, la siguiente. Ahora vamos a la tiroides, el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es un evento clínico muy frecuente. Es un poco más frecuente en las mujeres que en los varones. Es muy frecuente el hipotiroidismo y tenemos que tratar de llegar al diagnóstico. Hoy día es una rutina, claro, terapéutica el hipotiroidismo y se caracteriza por una hipoproducción de hormonas tiroideas, o sea, hay una disminución de la actividad de la tiroides. Puede haber un hipotiroidismo primario o un hipotiroidismo secundario. Si es un hipotiroidismo primario, es un problema meramente de la glándula tiroidea. Si es un hipotiroidismo secundario, es un problema de la hipófisis, que la hipófisis no produce suficiente estimulador de la tiroides y ahí aparece el hipotiroidismo por un problema secundario a la hipófisis. Estas personas tienen los pacientes hipotiroideos tienen una disminución de los niveles de T3 y T4 en sangre, y eso sí es primario, si es un problema de la tiroides, tienen un aumento de la TSH, que es la hormona estimulante de la tiroides. Entonces, estas personas tienen como la tiroides es la glándula encargada del metabolismo y del metabolismo basal, todo el metabolismo basal está disminuido, por lo tanto tiene un bajo gasto cardíaco. La persona tiene un bajo gasto cardíaco, disminución de la frecuencia cardíaca, disminución de la fuerza de contracción del ventrículo izquierdo, hay un aumento de la resistencia periférica en estas personas, hay una disfunción diastólica del ventrículo izquierdo en reposo, tienen un corazón que tiene poca complacencia, en la diástole se nota que el corazón no se dilata adecuadamente, hay una disfunción diastólica, sistólica y diastólica, pueden haber arritmias ventriculares, disminución del volumen circulatorio, una disminución de la frecuencia cardíaca. Los pacientes incluso pueden llegar a tener una bradicardia, todo está mucho más lento en estas personas y hay una disfunción endotelial. Hay un aumento de la resistencia vascular periférica. Si nosotros analizamos que la presión arterial es el producto entre gasto cardíaco y resistencia periférica, ¿se acuerdan de eso? Tiene el gasto cardíaco disminuido, pero tiene la resistencia periférica aumentada. O sea, el flujo de sangre a través de las arterias es más dificultoso en el hipotiroidismo, es más lento y dificultoso, porque tiene un aumento de la resistencia periférica y encima tienen una disminución del gasto cardíaco. Por lo tanto, estos pacientes el paciente hipotiroideo tiene hipertensión arterial por un aumento de la resistencia periférica preferentemente. La siguiente. Entonces, el paciente tiene rigidez de las arterias. Eso es lo que me gustaría hacerles entender. Tiene rigidez de las arterias y tiene un aumento de la resistencia vascular periférica. El paciente con hipotiroidismo tiene una disminución de la capacidad del flujo a través de la arteria. Entonces, porque tiene un aumento de la resistencia vascular periférica y tiene un aumento de la rigidez arterial. De resultas tiene una disfunción endotelial, también una disminución de la actividad de cortisol, la cortisona, eso es otro efecto. Entonces, la prevalencia de hipertensión sistémica es 3 veces más alta en las personas con hipotiroidismo en relación a los pacientes que tienen la función tiroidea normal. La resistencia periférica aumentada me lleva a presión alta, presión arterial elevada diastólica. La disminución del gasto cardíaco me lleva a una sistólica, pero estos pacientes no tienen una hipertensión sistólica, tienen una hipertensión diastólica. Por ejemplo, la presión arterial normal es 120/80 y estos pacientes tienen, por ejemplo, una presión arterial de 120/100. Tienen una presión arterial preferentemente diastólica, con una disminución de la diferencia entre la sistólica y la diastólica. Entonces, estos pacientes tienen una hipertensión arterial preferentemente diastólica. La siguiente.
Y en el hipertiroidismo es la otra cara de la moneda. El paciente con hipertiroidismo está siempre muy acelerado, está siempre está preocupado por todo, se mueve de un lado para otro, no duerme, está generalmente con insomnios, come mucho y sigue flaquito. Así se le ve al paciente hipertiroideo y a nivel cardíaco tiene un aumento de la resistencia periférica. Un aumento del gasto cardíaco tiene el paciente. Tiene un aumento del gasto cardíaco. O sea, si ustedes le controlan la frecuencia cardíaca, tiene altísima y una disminución de la resistencia periférica. O sea, exactamente al revés que el hipotiroideo. El flujo de sangre a través de las arterias en el hipertiroideo es rapidísimo. En el hipotiroideo era lento. Entonces, para que el flujo de sangre vaya rápido, tiene que haber una disminución de la resistencia vascular periférica. Y gasto cardíaco aumentado, el paciente le controlan el pulso, está taquicárdico, hay aumento del volumen circulante, hay aumento del sistema renina-angiotensina, aumento de la eritropoyetina, hay aumento de la presión sistólica, pero hay una disminución de la presión diastólica. Acuérdense la fórmula de la hipertensión arterial, gasto cardíaco por resistencia periférica. En el hipotiroideo aumentaba esto, en el hipertiroideo aumenta esto. Entonces tiene presión arterial sistólica aumentada, disminución de la diastólica porque disminuye la resistencia periférica, puede haber arritmias, fácilmente arritmias ventriculares, aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la precarga, todo lo hace mucho más rápido. Y estos pacientes tienen una hipertensión así, por ejemplo, si lo normal es 120/80, estos pacientes tienen, por ejemplo, 170/70, o sea, un aumento de la diferencial porque tienen un aumento de la presión arterial sistólica y una disminución de la presión diastólica, 170/70, por ejemplo. Entonces, el hipertiroidismo produce hipertensión, preferentemente hipertensión sistólica. La siguiente. Y otra, cuando conversamos acerca de la suprarrenal, dijimos que la suprarrenal tenía dos partes, tenía una parte de corteza suprarrenal y la médula suprarrenal. Dijimos que la médula suprarrenal era derivada del sistema cromafín del ectodermo y que era prácticamente un ganglio simpático. Pues bien, esa médula suprarrenal de repente puede tener un tumor también y eso se llama feocromocitoma, o sea, esa médula, y puede estar dentro de la suprarrenal como puede estar fuera también de la suprarrenal porque es un ganglio simpático. Entonces, es rara, relativamente rara esta patología, pero es muy rimbombante en cuanto a su sintomatología. La mayoría son una suprarrenal nomás y muchos son benignos y esporádicos. Comporta entre las cifras de hipertensión nada más que el 1%, es una hipertensión frecuente y tiene algunas formas de presentación muy interesantes. Por ejemplo, puede ser una hipertensión arterial paroxística. ¿Qué significa paroxística? Tiene, por ejemplo, que el paciente está normalmente con la presión arterial normal, pero de repente tiene un pico hipertensivo y tiene una presión altísima. Cuando aparecen algunas circunstancias determinadas, el paciente tiene una hipertensión altísima y después de un tiempo vuelve otra vez a su valor basal. O sea que él se puede ir al consultorio, ustedes le controlan la presión arterial y él puede tener normal, pero puede tener un feocromocitoma porque puede tener una hipertensión arterial paroxística, o sea que por paroxismos. Pero la mayoría de ellos tienen una hipertensión arterial sostenida, o sea que una hipertensión arterial que siempre tienen, o sea, le controlan la presión y siempre está alta, e incluso puede tener una hipertensión arterial sostenida con paroxismo otra vez, o sea, la presión la tiene alta y encima otra vez a veces sube más otra vez. Ese paroxismo de la presión arterial nos hace pensar en el feocromocitoma. El paciente, como tiene una hipersecreción de catecolaminas, porque el feocromocitoma es una hipersecreción de catecolaminas, de adrenalina, noradrenalina, el paciente tiene mucha cefalea, sudoración, palpitaciones, puede tener un aumento de la glucemia, puede estar hiperglucémico porque las catecolaminas son hormonas hiperglucemiantes y terminan teniendo una pérdida de peso. De repente hay esta sintomatología, el paciente está sudoroso, está con palpitaciones, está con diabetes y está hipertenso, supongamos ya que puede tener el paciente un feocromocitoma. La siguiente.
Entonces la incidencia es baja, la mayoría son unilaterales, benignos y espontáneos. Puede haber una hipertensión paroxística, o sea, que con paroxismos, hipertensión progresiva, muchas veces aparece en edad temprana, respuesta hipertensiva en la inducción anestésica, de repente le hacemos anestesia y, y sube mucho la presión porque se gatilla las catecolaminas, pueden haber lesiones neurocutáneas cuando forma parte de un cuadro que se conoce con el nombre de facomatosis. Pueden haber otros, cuando hay antecedentes familiares, la persona tiene crisis hipertensiva y de repente hay shock postoperatorio inexplicable, respuesta paradójica a los hipertensivos. Yo le doy antihipertensivo y la presión sube cuando no le doy el adecuado. Le doy, por ejemplo, un medicamento, bueno, no puedo decir cuál, y la presión arterial en vez de bajar empieza a subir porque bloqueo unos receptores. La siguiente. Tengo que llegar al diagnóstico, tengo que hacer este dosaje de catecolaminas, tanto en sangre como en orina. En orina de 24 horas puedo dosar las catecolaminas, que casi no se dosa acá en Paraguay. Acá lo que se dosan más son las metanefrinas en orina. Esto, las metanefrinas, que son los productos de la catecolamina, pero tenemos que tener mucho cuidado con llegar al diagnóstico, porque a veces una persona está sometida bajo un estrés importante y sin tener catecolamina, sin tener feocromocitoma, puede tener catecolaminas alta en sangre. Entonces tenemos que saber bien los parámetros y correlacionar con la clínica, porque no siempre un aumento de las metanefrinas en orina tiene que estar, cuando están muy altas, sí es feocromocitoma, pero cuando está un poquito alta puede no ser un feocromocitoma. Y se busca otro tipo de diagnóstico, por ejemplo, una tomografía a nivel abdominal por si hay un tumor que más o menos esté localizado en la suprarrenal, o se hace el diagnóstico final, se hace por medio de medicina nuclear con trazadores, radiotrazadores que van hasta las glándulas, hasta la médula suprarrenal, y ahí determinan la presencia del feocromocitoma. Pero acá el gran jugador en todo esto son las catecolaminas. Cuando hablamos de aldosteronismo primario, era la aldosterona, hormonas tiroideas y ahora las catecolaminas como principal causal de hipertensión arterial. La siguiente. Acá ya vamos a la hipófisis, el exceso de la hormona de crecimiento, de la gonadotropina. Hay una producción aumentada de hormona de crecimiento, y esto lleva a un exceso obviamente, de actividades. Si, por ejemplo, aparece esta hormona de crecimiento cuando la persona todavía tiene abiertos los cartílagos de crecimiento, termina la persona teniendo un gigantismo. Y cuando aparece este exceso de la hormona de crecimiento, cuando se cerraron los cartílagos de crecimiento, tengo el cuadro clínico que se conoce con el nombre de acromegalia, un tumor de las células productoras a nivel de la adenohipófisis, de las células productoras de hormona de crecimiento. Y esta acromegalia me puede producir varios trastornos. Produce una cardiopatía acromegálica, porque ustedes se acuerdan que los pacientes que tienen acromegalia y hormona de crecimiento tienen todo agrandado, tienen los dedos agrandados, la cara agrandada, los labios agrandados, la piel más gruesa, todo debido al exceso de la hormona de crecimiento. A nivel cardíaco puede haber una cardiopatía acromegálica, una enfermedad valvular. A nivel arterial hay una disfunción endotelial con aterosclerosis, aparecen con facilidad arritmias, se produce la liberación del factor de crecimiento insulínico, y esto lleva a todos estos problemas a nivel hepático. Entonces es un adenoma hipofisario que aparece que en un 95% es por un adenoma hipofisario. A veces hay un problema en el hipotálamo, y el hipotálamo es el que le lanza el factor liberador de la hormona de crecimiento, y no es un adenoma hipofisario, sino un problema hipotalámico, pero de resultas hay un exceso de hormona de crecimiento, o sea, una acromegalia, y lleva a esta situación. Hipertensión arterial por acromegalia. La siguiente. Entonces aquí vemos los signos clínicos de las acromegalias.
la nariz más ancha, signos de acromegalia en diferentes, especialmente en la mano y en la cara se ve muy frecuentemente. Hay agrandamiento de la acral, significa de las manos, de los pies, sudoración, trastornos menstruales, cefalea, artritis. Puede haber lo que se llama el síndrome del túnel carpiano. También esta hormona, la hormona de crecimiento, es hiperglucémica. Puede haber diabetes, puede haber disfunción sexual, defecto del campo visual porque se agranda la glándula y puede obstruir o tocar o afectar el quiasma óptico. Hay hipertensión arterial en un porcentaje del 33 al 46%. Hay apnea del sueño, galactorrea, que es eliminación de leche por los pezones, y muchas veces aparecen enfermedad coronaria. Son los signos de la acromegalia y esta hipertensión arterial que aparece por exceso de la hormona de crecimiento. Hay una retención de sodio y agua y lleva a una hipertensión arterial. La siguiente. Cuando nosotros pensamos en acromegalia, muchas veces pensamos en acromegalia cuando le vemos al paciente, o sea, lo vemos clínicamente, vemos las manos, vemos los pies, vemos las facies de los pacientes. Tiene muchas veces artritis, apnea del sueño o síndrome del túnel del carpo, que es cuando tiene hormigueo en las manos debido a que no hay una buena transmisión nerviosa. El paciente tiene sudoración fácil, diabetes, hipertensión, entonces tengo que hacer sospechar, todo esto me hace sospechar de acromegalia, pero lo que más me hace sospechar de acromegalia es cuando lo veo al paciente. La siguiente. Entonces hay retención de sodio y agua en las personas con acromegalia, disminuye la secreción del péptido natriurético atrial, el paciente tiene un estado de hiperinsulinemia, o sea, hay una resistencia periférica a la acción de la insulina, hay una hiperactividad simpática en estos pacientes, aumento de la resistencia vascular periférica, aumento de la hormona de crecimiento y de la estimulante de la insulina que estimula el crecimiento de las células, con aumento de la presión arterial diastólica preferentemente y un síndrome de la apnea del sueño. O sea, todo esto comporta la acromegalia y lleva a hipertensión. Pero el principal componente es la retención de sodio y agua que tienen estos pacientes. La siguiente. ¿Cuáles son las complicaciones que aparecen en la acromegalia? Aparece trastornos cardiovasculares en un 60%, complicaciones respiratorias. Muchas veces estos pacientes tienen la lengua grande y al tener la lengua grande pueden tener trastornos respiratorios también, especialmente cuando duermen, y de ahí la apnea del sueño. Neoplasias en un 15% de los casos. Hay presencia de disfunción sistólica en el momento del diagnóstico y se asocia con una mortalidad cercana al 100% a los 15 años aproximadamente. Al siguiente. Síndrome de Cushing. Que hablamos también nosotros que en el síndrome de Cushing, en la corteza suprarrenal, habíamos dicho que tiene 3 capas. La capa glomerular, la capa fasciculada y la reticular. Dijimos que la capa glomerular de la corteza suprarrenal producía mineralocorticoides y de esos la aldosterona era la más abundante. Y la capa fasciculada producen los glucocorticoides, o sea, aquellos corticoides que elevan la glucosa, o sea, que son corticoides hiperglucemiantes. Y cuando se producen muchísimos de estos glucocorticoides, de los cuales el más emblemático es el cortisol, se produce lo que se llama el síndrome de Cushing, que es el aumento de la producción del cortisol. Y este aumento de la producción del cortisol puede ser debido a que la glándula suprarrenal está hiperestimulada por la tiroides, entonces es dependiente de ACTH, o puede ser que la glándula suprarrenal solita haya producido la hipersecreción de corticoides, por lo tanto es independiente de la ACTH. O sea que el síndrome de Cushing puede ser dependiente de la ACTH como puede ser independiente de la ACTH. Si es dependiente de la ACTH, quiere decir que hay un aumento de ACTH que le estimula a la suprarrenal
para que la suprarrenal produzca corticoides, cortisol en este caso. Pero si no es dependiente de la ACTH, hay un aumento del cortisol, pero no es dependiente de la ACTH. O sea que es solamente el cortisol el que aumenta, porque aumenta a nivel de solamente la glándula suprarrenal. Entonces, si es dependiente del cortisol, perdón, si es dependiente de la ACTH, es una enfermedad con un adenoma hipofisario productor de ACTH, o sea, un problema a nivel de hipófisis, o puede ser una producción, o sea, la hipófisis aumentada en actividad le estimula a la glándula suprarrenal porque aumenta la producción de ACTH. A nivel de la adenohipófisis hay un aumento de la producción de ACTH y eso lleva a que eso aumente la producción del cortisol. Entonces, es dependiente de la acción de la ACTH. Puede haber una ACTH ectópica también, o sea que, por ejemplo, hay un aumento de la producción de ACTH y esto puede venir, por ejemplo, por un carcinoma bronquial, o sea, una persona que tiene un cáncer a nivel bronquial puede tener una secreción ectópica de ACTH, esa ACTH le estimula a la glándula suprarrenal, a la capa fasciculada de la glándula suprarrenal, de la corteza suprarrenal, y se produce un aumento del cortisol. Puede ser, o sea, una secreción de ACTH ectópica o una secreción del factor liberador de la ACTH de manera ectópica, o sea, también puede ser esto, o una hiperplasia suprarrenal o iatrogénica, o sea, todo esto es dependiente de la ACTH. O también, y entonces esta ACTH aumentada le estimula a la glándula suprarrenal. Pero la independiente a la ACTH es que la glándula suprarrenal sola secreta un aumento del cortisol sin que haya una estimulación por la ACTH. Entonces, estas personas tienen un trastorno suprarrenal de por sí, que puede ser un adenoma suprarrenal, un carcinoma suprarrenal, una hiperplasia suprarrenal. Entonces, en estos casos, incluso el aumento importante del cortisol le inhibe a la ACTH. Entonces, aquí hay un aumento de la ACTH, aquí no hay un aumento de la ACTH. Y esta otra que está producida, el pseudo-Cushing, por alcoholismo, patologías psiquiátricas, obesidad, gestación. Pero el síndrome de Cushing más frecuente que nosotros vemos en la práctica clínica está producido por nosotros los médicos, que es iatrogénico y que le administramos corticoides a los pacientes con fines terapéuticos y que el aumento de los corticoides con el que le medicamos para asma, para lupus, para miles de patologías, nosotros medicamos con corticoides. Este corticoide puede producir un síndrome de Cushing iatrogénico, puede producir hipertensión arterial y esto le inhibe a la ACTH, porque como aumenta el cortisol, le inhibe a la ACTH. La siguiente. Entonces, en el síndrome de Cushing nosotros vemos un porcentaje bastante alto de hipertensión arterial. En un 74 a 87% de los casos aproximadamente vemos hipertensión arterial. Y yo les había dicho hace un rato que cuando nosotros estamos ante una persona con síndrome de Cushing, tenemos que analizar también otras cosas que no sean simplemente la hipertensión. O sea, nosotros tenemos hipertensión arterial, pero hay otros rasgos clínicos que enseguida nos van a llevar a pensar que la persona tiene un síndrome de Cushing, aparte del interrogatorio que le vamos a hacer. Pero la persona suele tener una obesidad central, suele tener la cara roja y cara en luna llena, tiene generalmente hiperglucemias, tiene una obesidad central y los miembros superiores e inferiores delgados. Así se lo ve al síndrome de Cushing. Ahí vemos algunas fotos. Estos pacientes tienen hipertensión, las estrías cutáneas que ven, la cara en luna llena con una cara muy roja, digamos. Este paciente tiene hipertensión arterial, pero tiene también otras cosas que nos llevan al diagnóstico. Entonces, es por eso que tiene mucha trascendencia analizar desde el punto de vista clínico todo. La siguiente. Entonces, el mecanismo de la hipertensión arterial en estas personas con síndrome de Cushing es que el glucocorticoide tiene también una acción mineralocorticoide, sobreexpresa y sobreregula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea que facilita la acción de la angiotensina. El aumento del cortisol lleva a facilitar la acción
de la angiotensina, hay un aumento de las sustancias vasoconstrictoras, aumenta la producción de endotelina, y esto lleva a más agentes vasoconstrictores, disminuye el intercambiador sodio-calcio a nivel de la célula del músculo liso, aumenta la producción de eritropoyetina, aumenta la reactividad cardiovascular a agentes vasoconstrictores, o sea, los pacientes con Cushing responden con más vasoconstricción a las catecolaminas, a la angiotensina, a la vasopresina, a la endotelina, y hay una disminución de la producción de agentes vasodilatadores, disminuyen el óxido nítrico, disminuye el péptido natriurético atrial, y también disminuyen las otras sustancias vasodilatadoras como la calicreína, las prostaciclinas y todo eso. Entonces, todo esto hace que el paciente tenga hipertensión arterial, aumentan las sustancias vasoconstrictoras, disminuyen las sustancias vasodilatadoras, sobreexpresan las sustancias vasoconstrictoras, disminuyen las sustancias vasodilatadoras, retienen sodio y agua, porque tienen efecto mineralocorticoide también, y todos estos factores terminan produciendo hipertensión arterial en estos pacientes con Cushing. La siguiente. Entonces, los pacientes con síndrome de Cushing tienen aumento del volumen plasmático, aumento de la resistencia vascular periférica, aumento del gasto cardíaco, porque tienen un aumento del volumen plasmático, tienen más precarga y tienen un aumento del gasto cardíaco. Además, hay una insulinoresistencia, o sea, hay una disminución en la acción de la insulina. Y el paciente tiene una apnea del sueño también, generalmente tiene una obesidad central troncular y eso le lleva a tener una apnea del sueño. La siguiente. El hiperparatiroidismo. El hiperparatiroidismo primario, ustedes se acuerdan de las paratiroides, son hormonas chiquitas que están dos a cada lado en los polos superiores e inferiores de la tiroides, al lado de la tiroides. Y las paratiroides son las hormonas, es la glándula encargada de la regulación del calcio y del fósforo. Tienen una acción a nivel intestinal, a nivel renal, a nivel óseo. Su producción, su secreción es la paratormona. Y la paratormona se estimula cuando, por ejemplo, hay un bajo nivel de calcio en sangre. Baja el nivel del calcio en sangre, entonces la paratormona actúa a nivel del hueso para sacar sangre y llevarla de nuevo a la circulación. Entonces tiene una acción ósea. A su vez, la paratormona aumenta la producción de la vitamina D y esto hace que se absorba calcio a nivel intestinal y también produce un aumento de la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales. Por lo tanto, la paratormona actúa principalmente a 3 niveles. Actúa a nivel óseo, liberando calcio del hueso, aumentando la acción de los osteoclastos. A nivel intestinal, aumentando la producción de la vitamina D y con eso la absorción del calcio, porque se necesita vitamina D para absorber calcio. Y a nivel de los túbulos renales, donde hay una reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales. Entonces, la paratormona lo que hace es retener retener calcio, o sea, aumentar los niveles de calcio en sangre y disminuir los niveles de fósforo en sangre, porque a nivel de los túbulos renales la paratormona produce un aumento de la eliminación de fósforo. Hay un punto muy importante que ocurre cuando estamos entrando en edad, cuando nos vamos pasando a ser adultos mayores. Cuando vamos entrando a ser adultos mayores, las arterias, que normalmente son vasos amortiguadores de flujo, empiezan a llenarse de calcio, se depositan calcio a nivel de las paredes arteriales y eso hace que disminuya la complacencia arterial y aumente la rigidez arterial. Por lo tanto, las personas que tienen un aumento de las calcificaciones arteriales tienen un aumento de la presión arterial sistólica y una tendencia a una disminución de la presión arterial diastólica. Esto pasa con el paso del tiempo, o sea que una persona que tiene, por ejemplo, 50 años puede tener una presión de 12,8, pero cuando tiene 70 años la persona tiene una presión de 140-80.
o 140/70, o sea, la sistólica va subiendo y la diastólica va bajando, y esto se debe a que las arterias se están tornando rígidas, y se están tornando rígidas debido al depósito de calcio en la capa media de las arterias. Pues la paratormona acelera esto. Si yo tengo un hiperparatiroidismo, tengo un depósito de calcio a nivel de la capa media de las arterias mucho más rápido e importante, y esto puede producir finalmente una rigidez arterial que de resulta me lleva a una disfunción endotelial también. Entonces tengo una tendencia a tener las arterias rígidas, y eso me lleva a tener hipertensión arterial. Y obviamente siempre que ocurra todo eso voy a tener las consecuencias a nivel cardíaco con hipertrofia ventricular izquierda, que cuando sí es muy importante tengo falla cardíaca. Por lo tanto, el hiperparatiroidismo primario, que puede aparecer a edad muy joven, puede producir hipertensión arterial por un aumento de la rigidez de las arterias y disfunción endotelial. La siguiente. En cuanto a las conclusiones, la detección de una causa secundaria de hipertensión arterial nos brinda una posibilidad de curación. El hiperaldosteronismo es la causa de hipertensión arterial endocrina más frecuente, que tiene un tratamiento específico y es potencialmente curable. O sea, yo le tengo que inhibir a la aldosterona. Y el estudio de distintas endocrinopatías asociadas a la hipertensión debe ser dirigido según los hallazgos clínicos. Yo lo que yo quiero es que quede de acá, que yo, por ejemplo, puedo hacer y llegar a un diagnóstico de hipertensión de causa endocrina cuando tengo una de las siguientes cosas. Por ejemplo, le veo al paciente con un aspecto de Cushing, o le veo al paciente con hipotiroidismo, esos gorditos que no comen y que están todo el día, siempre están un poco cansados, o le veo al hipertiroideo, el paciente que es delgadito, que se mueve aquí para allá, que siempre quiere saber todo, o le veo al paciente que tiene acromegalia por las facciones. El paciente con feocromocitoma y con hiperaldosteronismo evidentemente no tienen un rasgo especial para poder verlo. Pero yo ahí hago el diagnóstico de una endocrinopatía y luego encuentro entre su sintomatología una hipertensión arterial. Entonces ahí estoy haciendo una buena práctica médica. La siguiente. No sé, Lorena, si alguien lee esto o yo leo, como quieras. Profe, esto es más para los chicos. Sí. Entonces leo yo, ¿verdad? No, Que lean ellos. es para ellos, sí, sí. Dale, y que alguien ¿Está lea. alguien por ahí? ¿Alguien escuchó la clase? ¿Están ahí todavía? Te voy a ayudar. ¿Tú, quién sos? ¿Me decís tu nombre? Así te anoto porque no estoy viendo la lista. Salazar Belén. Salazar, dale, genial. Dale. Mujer de 24 años, ante clínica de ansiedad, mareos, astenia y aumento de peso. No es conocida como hipertensa, tiene una TSH de 20, una T4 libre de 0,6, una frecuencia cardíaca de 72 latidos por minuto, una presión arterial de 150/90 y se palpa óseo. Se le diagnostica hipotiroidismo. Conteste. ¿Le impresiona una hipertensión primaria o secundaria? Justifique su respuesta. Yo creo que es secundaria al hipotiroidismo, justamente. Por qué te parece que es secundaria para empezar? Y ya tiene diagnóstico de hipotiroidismo y también no es conocida como hipertensa. No es conocida hipertensa y una paciente súper joven, ¿sí? Tiene Sí, también 24 eso. años. Sí, porque si nosotros teníamos este cuadro clínico y el diagnóstico de hipotiroidismo, pero nuestro paciente tenía, no sé, 55 años y también era obesa. Pueden ocurrir las dos cosas concomitantemente sin necesariamente ser secundaria la causa, ¿sí? Si nos decía, por ejemplo, que la hipertensión no era controlada con antihipertensivos y tampoco con su tratamiento de hipotiroidismo, con los hipertensivos, ahí podemos pensar que, por ejemplo, en esa paciente más adulta, sí que estaba, no,
que estaba relacionado con el hipotiroidismo, pero en este caso nos habla ya de inicio de una paciente muy joven, ¿sí? Entonces ahí eso siempre la edad ayuda un poco a orientarnos y si ya te dice el diagnóstico, ¿sí? Y ahora ya saben que esa es una causa de hipertensión arterial secundaria, ¿sí? Y el mecanismo, o sea, ya nos habla de que se trata de un hipotiroidismo. ¿Cuál te parece que sería el mecanismo de esta hipertensión? Si te acuerdas más o menos. Lo que me acuerdo era que era a expensa de la diastólica. Sí, es así mismo. En reposo la diastólica es la que destaca, pero cuando nosotros tenemos deficiencia, o sea, el hipotiroidismo es que tenemos disminuidas las hormonas tiroideas, sobre todo la T4, ¿sí? Y acá nos dice, tenemos una T4 libre de 0,6, o sea, por debajo del valor normal, y una TSH aumentada, ¿sí? Eso es el perfil analítico del hipotiroidismo. ¿Y qué pasa? Cuando no tenemos disminuida la cantidad de hormona tiroidea, em, tenemos disminuida la frecuencia cardíaca y también hay una disminución del volumen circulatorio. Entonces, ¿qué pasa con eso? Hay una disminución del gasto cardíaco, ¿sí? Porque te acuerdas que el gasto cardíaco era frecuencia cardíaca por volumen sistólico, ¿sí? Entonces hay una disminución del volumen cardíaco y además en el hipotiroidismo también hay una disfunción endotelial y un aumento de la resistencia vascular sistémica. Entonces, tenemos dos efectos mayores para tener una hipertensión arterial. Un gasto cardíaco disminuido y un aumento de la resistencia vascular sistémica, ¿sí? ¿Está bien? ¿Se entiende eso, chicos? Porque son los efectos de la disminución de la hormona, ahora en endocrino vamos a ver mejor, pero de la disminución de la hormona tiroidea sobre el corazón, la función cardíaca, ¿sí? Y los vasos, ¿ok? Hay un aumento de la resistencia vascular periférica y hay una disminución del gasto cardíaco. ¿Está bien? Bueno, ok. Gracias, María Belén. Súper. Un caso más. Un caso más. ¿Alguien por ahí? Bueno, ok. Vamos a mirar la lista. A ver. ¿Estigarribia está o no hay? Sí, profe. Genial, súper. ¿Puedes leer, por favor? Sí. Mujer de 36 años que acude a la consulta por cuadro de ansiedad, taquicardia y pérdida de peso de 3 meses de evolución. Refiere mucho estrés por problemas de la empresa, antecedentes de infección de vías altas hace unos 2 meses. A la exploración se constata de frecuencia cardíaca de 112 por minuto. No exoftalmos, parece palparse bocio. Presión arterial 160/80, T4 libre 6, TSH 0,001. Le impresiona una hipertensión arterial primaria o secundaria. Y secundaria podría ser, profe. Sí, sí. Parece una secundaria, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué o sea, qué te parece que tiene la paciente? Y podría ser un hipertiroidismo. Sí, tiene el perfil de un hipertiroidismo, sí. Sobre todo antes de tener la analítica, la clínica es muy orientativa, ¿sí? La paciente, así como dijo el profe, flaquita, acelerada, suelen tener como síntoma muy frecuente la taquicardia, ¿sí? Y te dice que está muy estresada, te habla de que tuvo un antecedente infeccioso, ¿por qué? Porque muchas veces es secundaria a una infección previa. em, entonces, y te habla de que tiene una frecuencia cardíaca aumentada, ¿sí? Y además te da que tiene la hipertensión arterial y te da el perfil analítico tiroideo, ¿sí? Por esto, eh, se orientaron hacia eso, ya te confirma el diagnóstico, ¿sí? Entonces, es una hipertensión arterial secundaria por un hipertiroidismo, ¿sí?
¿Y cuál te parece que va a ser el mecanismo en esta paciente? Y el mecanismo era la disminución de la resistencia vascular sistémica. Aumentaba la precarga, la frecuencia cardíaca. Así mismo, sí. Exactamente eso es lo que pasa, sí. También tenemos una estimulación aumentada del sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Cuando tenemos un hipertiroidismo, ¿sí? Entonces eso también nos hace retener más sodio y agua y tener también un volumen circulante aumentado, ¿sí? ¿Está bien? Súper. Genial. Gracias, María de los Ángeles. Muy amable. Dale, profe. Chicos, uno más y terminamos. No se asusten porque es un poco más largo. Bueno, ok. Un ratito. Prieto, ¿estás? Alfredo. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espérame que, profe. Sí, tranqui. Ahí está. Te leo. Sí, por favor. Pedro, de 53 años, antecedentes patológicos personales de hipertensión arterial de difícil control, de 11 años de evolución, ama en tratamiento con verapamilo, perindopril, salbutamol, el cual es referido por parte de un cardiólogo por presentar calambres musculares y fatiga de 3 meses de evolución. E hipocalemia persistente en 3 ocasiones distintas a lo largo de un año. Niega otra sintomatología. En el examen físico se encuentran signos vitales: presión arterial 140/100, frecuencia cardíaca 76 latidos por minuto, fuerza muscular 5/5, laboratorio sodio 139 miliequivalentes por litro y potasio 3 miliequivalentes por litro. La aldosterona plasmática está elevada y la renina baja. En la tomografía computarizada abdomen y pelvis se encuentra una imagen nodular de 1 centímetro en la suprarrenal derecha. ¿Cuál es la causa de la hipertensión arterial? Esto podría ser, profe, un feo mico. ¿Cómo era, profe? Feocromocitoma. Feocromocitoma por la imagen nodular en la suprarrenal. Vos sabés que puede ser un diagnóstico diferencial, pero ¿cuál es la diferencia? En este caso, bueno, primero vamos a decir que es una hipertensión secundaria, ¿sí? Aunque nuestro paciente sea ya, tiene 53 años, creo que no nos dice mucho, pero puede tener un síndrome metabólico. Bueno, en este caso, ¿por qué pensamos que es secundaria? ¿Por qué te parece que es secundaria? El aumento de la aldosterona. No, pero sin la analítica. Ah, ¿por qué creemos que es secundaria? Sí, ¿por qué te parece que es secundaria? Por difícil control, profe. Exacto. Fíjate, eh, tiene una larga evolución que tiene difícil control todo el tiempo, ¿sí? Está con verapamil, perindopril, o sea, está con varios fármacos y no se controlan. Encima estos son de alta potencia, o sea, no tanto, ¿verdad? Pero, bueno, y además te habla de que tiene una hipocalemia persistente, ¿sí? Y ese era otro de los signos que había que buscar y en lo que había que pensar. Sí, es como que vas aumentando digamos, entre comillas, riesgo, ¿sí? Si tu paciente es de difícil control, tiene hipocalemia, después descubrís que tiene una enfermedad de base endocrina, o ustedes saben que la causa más frecuente de hipertensión secundaria es renal, entonces ahí nos va orientando a eso, ¿sí? Entonces ahí nos orienta que es una secundaria, ¿sí? Y vos dijiste feocromocitoma, sí, perfecto. Es un diagnóstico diferencial si vos te fijas que solamente tenés la tomografía, ¿sí? Y tenés una suprarrenal con una imagen nodular. Pero muchas veces estas imágenes suprarrenales son nada más que son adenomas no funcionantes. Eso también es algo muy frecuente. Pero no, lo que se hace es
se le hizo todo un perfil y lo que te dicen acá es lo que salió alterado, ¿sí? Y te habla de qué tenés, qué encontrás en la analítica que te llama la atención. Primero que nada, la aldosterona, como dije, y posiblemente que el potasio está disminuido también. Claro, tenés una hipocalemia que ya te dijeron luego que tenía frecuentemente y que tiene calambres, que ese era uno de los síntomas. Pero vos tenés una aldosterona que está elevada con una renina baja, ¿sí? Sí, Y eso si se trataba de una respuesta fisiológica nomás, no tendría que ser así, ¿verdad? Porque tendría que estar aumentada la renina para aumentar la angiotensina para estimular la aldosterona, ¿sí? En cambio que tenés sí. un aumento aislado de lo que es la aldosterona plasmática, ¿ok? Entonces, eso te orienta. Es cierto que vos dijiste fibromuscitoma, es un diagnóstico diferencial, pero en ese caso lo que vamos a encontrar en alterado en la analítica son lo que son las metanefrinas, ¿sí? Entonces tiene otro perfil analítico. Y también la clínica del paciente con fibromuscitoma suele tener crisis hipertensivas así muy importantes, ¿sí? Es también un poco diferente en ese sentido, pero tu diagnóstico diferencial es válido, ¿sí? Entonces lo que tenemos acá es un hiperaldosteronismo. ¿Por qué? Porque te dice que tenés un paciente con hipertensión arterial de difícil control, que tiene hipocalemia y que tiene un aumento aislado de aldosterona, ¿sí? Una elevación aislada de aldosterona. Entonces lo que tenés que pensar es un hiperaldosteronismo primario y te dice lo más frecuente que sea por un adenoma suprarrenal, que es lo que se correspondería con esa imagen, ¿sí? En la tomografía. ¿Ok? Ok, ¿Se entiende eso? sí, profe. Súper. Y si yo te digo hiperaldosteronismo y hablamos de que tenemos un aumento aislado de aldosterona, acuérdate que eso se correspondía a la zona glomerular de la suprarrenal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el mecanismo por el cual tenemos hipertensión en ese caso? La vasoconstricción, me imagino, profe. Sí, pero acuérdate del efecto más importante de la aldosterona. El sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué hace? Estimula la La retención retención de de sodio. sodio y agua. Entonces, ¿qué hace? Aumenta el volumen circulante, ¿sí? Eso es lo principal, lo que más rápido tiene que venirte, ¿sí? Porque por su base fisiológica y su efecto fisiológico. ¿Ok? Ok, ¿Se entendió? sí, profe. Dale, genial. ¿Me decís tu nombre otra vez? Yo sé que yo Prieto. te llamé Prieto, genial. Gracias, Prieto. Dale, profe. Profe, hasta acá llegamos. No sé, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Hola, Dale, profe, Lore. tengo una pregunta, pero no tiene que ver con la clase, tiene que ver con el tema este de las preguntas justamente. ¿Vos anotás eso de participación cuando vos llamás o cuando es voluntario? En ambos casos anoto. Ah, porque mi nombre estaba re blanco y yo siempre participo. ¿Me decís tu nombre? Cariño Martínez. Ah, seguro que está más hacia el fondo nomás. Ah, Que bueno, viste que es larga el Excel es largo, porque está oculto nomás, no te preocupes. Ok, dale, profesora, todo. dale, tranquila. Profe, ¿algo más que acotar? No, nada, está muy bien. Creo que tiene que determinar en en las hipertensiones endocrinas cuál es el factor principal que lleva a hipertensión arterial. Y si eso logramos transmitir hoy en la clase, yo creo que estuvo muy bien. Sí, a familiarizarse mejor también con los cuadros cuando demos endocrino, ¿verdad, profe? Sí, por ejemplo, que digamos que, bueno, que las hormonas tiroideas aumentan el gasto cardíaco, disminuyen la resistencia periférica, de acuerdo a las circunstancias, yo creo que es un buen punto, que la aldosterona retiene sodio es un buen punto, que la hormona de crecimiento retiene sodio y agua es un buen punto. Entonces ahí yo creo que en cuanto a conceptos, si es que logramos haber transmitido eso, yo creo que está muy bien. Súper, genial, gracias, profe. Tenga Bueno, buen día, chao, chicos. hasta luego, chao, chao. Gracias, profes.
A ustedes por conectarse hoy. Que tengan buen resto de semana. Profe, yo tengo otra pregunta sobre los casos clínicos. ¿A quién le podríamos mandar entonces el caso como para que pueda ver si está todo correcto y orientarnos? Sabes que podés mandar a varios, puedes mandarle a la doctora Susana, puedes mandarme a mí, estoy mirando lo que me mandan. Em, también a la doctora Fabiana. Bueno, Fabiana, está bien. dale, Súper. dale. Muchísimas gracias, Chao, profe. chao, Chao, chao. chao.